del libro. Y bueno, pues sin más preámbulo, damos paso con la presentación del libro. Bien, pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Es nuevamente un placer para nosotros estar presentando en Comonfort Guanajuato ya por segunda ocasión esta obra titulada Unión y Conformidad, herederas ñoñús de la tortilla pintada, que coordinaron Mario Arturo Hernández Peña, sociólogo, y José Picón Esquivel, quien es biólogo, ¿no? Y bueno, para empezar a hacer esta especie de diálogo, ahora sí quisiera empezar con el autor, o con el coordinador, mejor dicho, y autor de uno de los capítulos de este libro, porque si se fijan, el festival se llama Festival de la Tortilla Ceremonial, el molcajete y la gordita. Estamos hablando de la tortilla ceremonial. Pero este libro alude a la tortilla pintada. Yo quisiera que empezáramos de ahí para que Mario nos digas por qué no le pusieron a este libro Unión y Conformidad de herederas ñoñús de la tortilla ceremonial y más bien de la tortilla pintada. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya esta es la segunda ocasión que estamos aquí en Comonfort para presentar este libro. Este libro es un trabajo de distintas personas. Al biólogo José Picón y su servidor Mario Hernández nos tocó o asumimos la tarea de coordinar 3 capítulos científicos que describen las actividades vinculadas alrededor de la tortilla ceremonial. Lejos de tener un enfoque de lo bonito, lo romántico, que a veces tenemos a describir las cosas de esa manera, quisimos hacer una reflexión en relación a cómo es que la coyuntura que existe alrededor de esta expresión cultural que es propia de comunidades asentadas principalmente en la ribera del río La Laja, de los municipios de Comonfort, San Miguel y Dolores Hidalgo. Y de allí que desde nuestro quehacer institucional, que es tanto el biólogo José Picón y su servidor, pertenecemos, somos integrantes del equipo del Jardín Botánico El Charco del Ingenio en San Miguel de Allende. Nos interesaba mucho el tema de las plantas asociadas o vinculadas con esa práctica. Y las plantas son básicamente el mezquite, el maíz y el muicle como planta tintoria principalmente, aunque también hay muchas prácticas de otras plantas que se han utilizado para teñir. Pero bien, ¿por qué tortilla pintada y no tortilla ceremonial? Cuando hacemos la reflexión y empezamos a hablar con distintas personas, vamos dándonos cuenta que hay todavía una reserva hacia compartir la información, principalmente porque efectivamente mucho tiempo atrás hubo una serie de castigos por manifestar o expresar sus tradiciones, y la tortilla, a través del sello que se emplea, era parte de este ejercicio. Y las personas principalmente a la tortilla le llamaban la tortilla pintada. En algunas comunidades hacen incluso tortillas de un solo color con otro tipo de plantas, o hacen tortillas de 2 colores, ¿no? La mitad rosa, la mitad morada, o le llaman las tortillas pintas. Pero las señoras, principalmente las mujeres, que han sido quienes han custodiado, han cuidado y han continuado con esta práctica, principalmente les llaman las tortillas pintadas, las tortillas pintas, o de molde, sí, cierto, las tortillas de molde también, que es como también les llaman. Y para nosotros era muy significativo, principalmente a nosotros desde nuestro punto donde nos encontramos en San Miguel de Allende, porque hemos visto, y que Comonfort lo tome como un consejo, hemos visto cómo a raíz de distintas
esfuerzos de ciertos grupos, la ciudad se ha transformado en un espacio completamente dirigido, enfocado hacia la oferta turística, en donde todo hay que transformarlo para un consumo, lo cual es interesante en términos de que haya una economía que también se beneficie, pero cuando esos beneficios económicos principalmente se van reduciendo para que los manejen o sean de beneficio para un sector muy reducido, empezamos a ver esto como una amenaza y una posibilidad de cómo se empiezan a modificar y alterar las prácticas, la forma en cómo los ciudadanos consumimos la ciudad, nos movemos por la ciudad, y entonces que Comonfort pueda permanecer muy como lo que es, y que no se vayan con la finta de que San Miguel es la neta del planeta, ¿no? San Miguel es un lugar de mucha discriminación hacia el sanmiguelense. Es un lugar donde se ha logrado lamentablemente que el sanmiguelense sea expulsado del centro histórico y ahora viva en las orillas de la ciudad, y en donde las actividades económicas que hoy se llevan en San Miguel de Allende en su mayoría nada tienen que ver con la identidad sanmiguelense. Entonces mucho cuidado con esto. Y de allí que empezamos a encontrar que algunas personas, principalmente pertenecientes al poder en distintos momentos, intentaron apropiarse de esta práctica, transformándola en un producto de consumo, y para que fuese interesante y fuese atractivo para atraer a más turismo, más gente, entonces le empezaron también a dar un énfasis de tortilla ceremonial, porque como mencionaron algún director de desarrollo económico, tortillas pintadas es muy sencillo, eso cualquiera lo puede hacer, vamos a llamarles tortillas ceremoniales, ¿no? Y eso ya tiene mucho más énfasis, más elevado, y entonces podemos emprender toda una línea de lucro a partir de allí, y me parece riesgoso, porque además en estos ejercicios, lamentablemente, y lo que hemos visto en otras partes, y San Miguel es un claro ejemplo, las principales personas quienes son custodias de esta práctica no son consideradas, sino son hechas a un lado, y solamente en algún momento que haya que hablar bonito o presumirlo a alguien, entonces sí las sacamos, las desempolvamos desde donde están para que nos entretengan, ¿verdad? Y no se trata de eso. La tortilla ceremonial, la tortilla pintada, es una práctica, es una expresión cultural que tiene mucha profundidad, que deriva de una serie de rituales y de formas de ver la vida. Bien, Mario, precisamente creo yo, y ayer lo mencionábamos también en una charla que tuvimos, estamos a veces con el dilema, o estamos a veces algunos con la preocupación de si no estamos medio convirtiendo únicamente en un producto sin sentido. En este sentido, arquitecto David Manuel, ¿cómo ha visto usted como cronista el desenvolvimiento de esta imagen o de la identidad que nos hemos hecho los comonforenses últimamente sobre la tortilla pintada, sobre la tortilla ceremonial? Hablamos en aquella charla que tuvimos de cómo usted también ha documentado los intereses o los proyectos de algunas instancias municipales y también estatales, sobre todo la Secretaría de Cultura, en los 2000 o un poco antes, no sé, que andaban ofreciendo talleres. ¿Cómo ha visto esa trayectoria de decir en Comonfort está viva y está presente la tortilla pintada? Es una situación compleja encontrar el equilibrio entre decir esto es auténtico, esto es como ha sido siempre, esta es la tradición, y mantenerla oculta para que no se vaya a distorsionar, y por el otro lado llevarla hasta donde pueda llegar, a veces pasando por alto la esencia propia de la tortilla. No es fácil decir
así se debe hacer, o esta es la tradición y esto es lo comercial, lo turístico, a lo que se le quitó su esencia. No es tan sencillo. Yo aquí en Comonfort percibo que hay como que un cambio en el punto de vista hacia la valoración de esta práctica, porque en el momento en que se empieza a voltear, la tortilla ceremonial era, o la tortilla pintada, mejor dicho, más correctamente dicho, era una práctica común entre las personas de las comunidades, pero no tenían la menor intención de hacerla llegar a ninguna otra parte, e inclusive estaban, digamos, allá escondidas y no en pocas ocasiones menospreciadas, porque se les veía como una práctica de las personas que no tenían mucho conocimiento de otras cosas, o de las personas indígenas, pero dicho con todo desprecio, sin ninguna valoración a ello. En este momento es aparentemente todo lo contrario, porque veamos el tamaño de este festival, de esta fiesta hermosa, en donde los protagonistas, bueno, no son las tortillas pintadas, realmente los protagonistas son las señoras que hacen estas tortillas y quienes están también en derredor de todo lo que conlleva hacer una pieza como estas, como cada una de las tortillas, que además, como dijimos en una ocasión, no solamente tienen un uso ceremonial, sino que el proceso también implica una serie de rituales que no son muy conocidos, pero de los que ya se ha hablado en algunas ocasiones. Creo yo que ya no hay, por lo menos aquí en Comonfort, la posibilidad de que se dé un giro donde se perdiera la esencia de lo que la tortilla es, porque aunque haya estos festivales, y qué bueno que los haya, el lugar donde sigue existiendo la tortilla de manera natural es en las celebraciones de todas aquellas personas que entienden lo que es, que demandan que si no hay en su casa un sello, haya alguien que les consiga unas tortillas pintadas o ceremoniales o estampadas o como se les quiera llamar, pero que entienden el valor que tienen y las hacen parte de sus celebraciones y con ello las hacen parte de ellos mismos. Para mí es sumamente importante porque una celebración como esta es un reflector hacia algo muy hermoso, pero al que no se le pide cambiar nada, ni distorsionar, ni adaptarse, sino mostrarse como es, porque así como es, sabemos, es sumamente hermoso. Y justamente ayer hablaban de la autenticidad, ¿no? Él y señora Celia, creo que coincidieron en que ustedes se presenten y que sean auténticas. ¿Cómo ha sido, señora Celia, o cómo fue esta, desde su punto de vista y hasta donde usted ha tenido conocimiento, cómo es el origen o la llegada de la tortilla pintada? Vamos, en este libro se plantean algunas cosas, ¿no?, en el primer capítulo, pero desde su perspectiva como cocinera, ¿cuál será ese, o puede encontrar usted un origen de la tortilla pintada? No encuentro un origen. Solamente, ¿verdad? Yo conocí la tortilla, se formó parte de mi vida. Digo, para mí es mi identidad, no es mi vida, es donde yo crecí, yo nací ahí, yo crecí. Para mí es algo hermoso, cotidiano, muy mío, muy nuestro, que pues todo el tiempo lo hemos realizado. Ya el traerla más acá, pues ahora sí que es ganancia, digo yo, es compartirla también, pero pues no, yo no siento ni algo muy espléndido acá es algo mío, que ya lo vivimos, lo sentimos, lo realizamos, lo disfrutamos, con ese sentimiento, con esa alegría, lo damos a conocer, compartimos la tortilla, de toda la vida ha sido parte de nuestro vivir. En estas ceremonias del pueblo, de la comunidad, familiares, del bautismo, del cumpleaños, de los 15 años, la boda, la fiesta de la comunidad del patrón de ahí, y ahora venir acá y llevarla más allá, ¿verdad? Simplemente para mí es dar a conocer lo que ha sido mío, lo que he vivido, cómo me identifico,
el cariño, el amor que le tengo, que para mí pues siempre ha sido celebrar las ceremonias. Ahí seguimos en la comunidad elaborando el sushi, poniendo la tortilla como ofrenda, con la bendición con el sumador, la música de tundo. Entonces pues es parte de mi vida. Simplemente, ¿qué les puedo decir? Es parte de mi vida, mi identidad, la cual sí le tengo gran respeto y cariño, muy grande, porque lo he dicho y lo diré siempre. De este modo, ¿de dónde nació, de dónde viene? Yo solamente sé decirle, lo conocí, lo aprendí, le tengo ese amor de mi abuela. Y les digo, ella hablaba, me comentaba de sus abuelos también. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde nace? No sabría decirles, porque no tenemos una fecha, o de dónde, quién inició, por qué, quién la empezó, ¿no? Simplemente igual conozco lo que están diciendo, ¿verdad? De que en San Miguel de Allende también, en Dolores, aquí como Ford, las comunidades que ya conocemos, en Querétaro algunas comunidades también, los apaseos. Entonces, pero aún así siento como que aquí, ¿verdad? Igual, pues aquí estoy, yo aquí nací, como no, cada quien, como dice la nivel de pan frío, pero no he visto ese cariño, de hablar de la historia de todo esto en otros lugares. Y aquí pues como que estamos bien chifladas, bien enamoradas de lo que es esto, porque le digo, estas, sí, tortilla de molde, pintada, de sello, ceremonial, pues seguimos haciendo, nosotros vivimos de esas ceremonias, en estas ofrendas que realizamos ahí, sobre todo cuando es la fiesta del pueblo. Entonces, pues le digo, simplemente es venir y compartir, dar a conocer, y pues simplemente aquí yo vivo y disfruto lo que es esto, y me dio mucho gusto el que se realizara y que se siga este evento de Festival de la Tortilla, porque pues nos damos a conocer y compartimos más que nada lo que nuestra identidad. Así lo siento, así es mi sentir, respeto, cariño, amor por la tortilla, porque pues desde pequeña lo he vivido, pues lo he disfrutado, lo he realizado todo. Se comparten las historias, se comparten las anécdotas, se comparte la identidad, como bien lo dice, y en el libro hay un capítulo que se llama Tortillas Pintadas, una historia de Guanajuato cocida al comal. En ese capítulo tienen de manera particular algunos alusión a sellos, a moldes, las Santas Cruces, las Custodias, el águila bicéfala, el emblema nacional, la Virgen de Guadalupe, el león rampante, San Martín Caballero, bueno, San Isidro. Pero en la zona sur, en una de las zonas más antiguas de nuestro municipio, donde está San Agustín y La Palma, ahí también hay historias de otros sellos. Y Elizabeth Aralillo Cofradías presenta en este libro uno de esos sellos. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esa tradición que tienes del sello particular? Bueno, pues ante todo, buenas tardes y mucho gusto que estén aquí con nosotros. Para mí es un orgullo de que ustedes estén aquí, de que les interese lo que es los sellos. Yo creo, pues para mí, mi abuelita decía siempre: mira, hija, esto es los otomís. Aquí está tu herencia, tu descendencia, que es otomí. Algunos de mis sellos, yo, cuando ella estaba todavía más fuertecilla, yo siempre platicaba con ella y le decía yo, ¿qué es pues qué es eso, no? Pero siempre decía, son cosas que tú vas a saber más adelante. Pero al saber yo así lo estoy interpretando, ¿verdad? Al conocer a una viejita muy por ahí, muy anciana, ella anduvo con los carrancistas y me gustaba ir a platicar con ella. Nos decían: mira, niña, esos ojitos van a ver muchas cosas, van a comprar el agua. Y me daba risa, porque decía, ¿cómo voy a comprar el agua?
no la voy a poder comprar porque aquí tengo en el agua, el río estaba bonito y sacábamos agua de los pocitos. Entonces, yo para mí en lo personal, yo así lo percibo porque tengo esa historia y esa vivencia que tuve de niña. Ellos sabían muchas cosas que iban a pasar. Eran unos sabios para mí en lo personal, eran sabios. Mi abuelita se paraba y decía, ¿sabes qué, hija? Son las 3 de la tarde. Pero si no hay donde veas, son las 3 y exactamente eran las 3. Ellos sabían cómo iba a venir el tiempo, lo temporal. Todos sabían ellos. Desgraciadamente nosotros hemos perdido ese conocimiento que ellos tenían. Entonces, yo creo, y en lo particular, ¿verdad? Aquí están ellos los historiadores, ¿verdad? Pero eso es mi creencia, mi pensar, y esa es mi historia mía, que ahorita se las voy a compartir. Ellos tenían esos sueños. Si se fijan, los egipcios pusieron muchas cosas, jeroglíficos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban estampando las cosas que pasaban. ¿Cómo se llama acá en Cancún? Donde está ese que va en un, que según que es una extraterrestre, es una nave espacial. Se perdieron el Palenque, ¿verdad? Está esta. Está ahí estampada, mis ojos lo vieron, fui y lo vi, ahí está. Entonces ellos estampaban sus sueños en los sellos. Ahí están los sueños que iban a pasar. Eso es lo que nosotros ahí tenemos. En lo mío en el particular, que aquí en el libro aparece, que es el Gargangolo, que es el que mucho presento, yo le llamaba el dragón, pero hoy me dicen es un nahual. Y probablemente sí, ¿no? Porque pues está de diferentes animales, tiene de diferentes animales. Del otro lado trae la Santa Cruz, que es la Santa Cruz de la Abundancia, pero también se representa una espiga de maíz. Se viene también sobre una parte que vienen como los surcos de la tierra. ¿Qué es lo que nuestros otomís hacían? Ellos, y en lo particular se los digo porque gracias a Dios tuve esa dicha de conocer a esas personas que daban gracias antes de labrar la tierra, te persignaban a la tierra y le decían, perdóname santa tierra porque te voy a pisar, porque te voy decía, voy a rasgar tu lomito, pero va a ser para el bien mío. En todo pedían permiso, perdón, y todo había eso. Entonces mis ojos vieron esos señores que andaban con esos calzones de manta. No estoy muy vieja, ¿verdad? Pero sí alcancé a verlos. Tuve esa dicha de lavar esos pantalones de manta, esos guaraches, esos sombreros, esas camisas de manta, esas fajillas que se ponían, que ahora hay veces que no sabemos ni por qué no las ponemos, pero tienen un significado. Entonces, eran muy, para mí en lo particular, especiales. Yo les tengo mucho respeto, mucho cariño. Y si me atreví a sacar esto es porque quiero que se sepa y que se valore lo que ellos hicieron por nosotros. Porque gracias a ellos, aquí estamos. Gracias a ellos, tenemos esto. Porque esto está trascendiendo y eso es a lo que me da gusto, que ellos no mueran esos sueños, porque esos son sueños. Son sueños que ellos tuvieron. Entonces, pues yo en lo particular le digo, ese es mi pensar, ese es mi criterio. Y pues sí, yo la conocí como la tortilla de molde, la tortilla pinta. Entonces, con mi abuelita veníamos aquí a San Francisco el 4 de octubre con su tascal lleno de tortillas a ofrecer a San Francisco para dar de comer. En todas partes andaba mi abuelita. Entonces, pues cuando ella muere, por eso quise
revivirlo. Y aquí estoy reviviendo esta pequeña historia de ella. Y ese moldes que yo creo que esas son unas historias que ahí están estampadas, que no son nada más por estampar, es en algo, por algo y a algo. Los míos que hago es por algo, en algo y para algo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Eli. En esta investigación que realizan, Mario, ¿se encontraron o pudieron identificar si existe en Guanajuato o en la región de estudio características comunes a algunos sellos? Pudiéramos hacer como un mapa de decir, acá se cargan más los que tienen nahuales, o los que tienen danzantes, o los que nos acaban de compartir, que tiene un gallo, o que tiene una adoración con que dice Kelly que son diablos, de los que son danzantes. Encontraron así más o menos ¿sabes tú? Y en ese estudio que hizo Rosana Quiroz, encontró este tipo de similitudes o de poder identificar. Sí, efectivamente, cabe mencionar que este libro es posterior a otro libro que también trabajamos y que es un catálogo. Este catálogo sí viene muy detallado sobre las características principalmente del sello, que el sello es el que porta la información a manera de un negativo, ¿no? Cuando se plasma la tortilla a manera de lienzo, entonces ya se ve invertido en el orden que podamos apreciar, especialmente las letras y los números, ¿no? Y este catálogo, ese sí no es público, este lo elaboramos haciendo este registro de aquellas personas quienes en un determinado tiempo tuvieron la disponibilidad o que pudiésemos obtener su información, dialogar con las personas, obtener una serie de información importante para poder generar el catálogo que quede registrado como algo propio de las mujeres, y su impresión de este catálogo solamente fue como de 100 ejemplares, y a cada persona que posee sellos recibió uno de ellos, para poder también en algún momento tener un referente de lo que es esta práctica, y que la información de todos los sellos que en ese momento pudimos documentar esté resguardada por quién, por las propias personas. Faltaron muchas personas más porque hay muchísimos sellos, hay muchas personas que nos conocimos y que dialogamos sobre el porqué de esta actividad, y algunas personas se sentían desconfiadas con toda la razón del mundo porque han vivido una gran cantidad de experiencias, algunas muy desagradables, y algunos preferían mejor no mostrar su sello. Y no hay problema. Interesante, posterior de que se hizo el catálogo y que se ha publicado este libro, ahora muchas personas nos están diciendo, bueno, yo quiero en un nuevo capítulo o nueva publicación, y ya mi información está ahí resguardada, porque también es una manera también de generar un colectivo que también defienda esta actividad. Y efectivamente la doctora Rosana Quiroz, arqueóloga, arqueoastrónoma, efectivamente, y ella trabajó mucho tiempo en Cañada de la Virgen, ¿no? Y también pudo descifrar que el espacio Cañada de la Virgen tenía un significado completamente distinto, más asociado hacia la luna y otros astros, a diferencia de otros pirámides o vestigios que existen. Y ella también principalmente documentó la iconografía de los sellos, encontrando que los mismos a la vez están como acusando un momento histórico, un evento importante, algo relevante, y eso requiere una investigación todavía a mayor profundidad de cada sello para poder entender cuál es la edad de ese sello y hasta dónde se puede remontar en el pasado, y tratar de obtener la información de por qué surgió ese sello.
si es un sello que en su momento fue nuevo o que a lo mejor se desgastó, se quebró, se perdió y entonces se generó una réplica del mismo, que también llega a ocurrir, y eso nos da mucha información. De los sellos más antiguos que encontramos, es uno de alrededor de 130 años. Tenemos que entender que también el mezquite, que es una de las plantas que se utilizan para elaborar el sello, es una planta así, en una madera muy resistente, pero que también se desgasta, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de las lavadas, con el paso de estar cerca del fogón, se va quemando una parte, van ocurriendo miles de cosas, y eso va provocando que también el sello se vaya desgastando. Y bien, la iconografía principalmente que encontrábamos es precisamente una cruz, la Virgen María en una menor cantidad, ¿no? San Isidro Labrador es impresionante, San Martín Caballero, figuras humanas, ¿no? Que podemos interpretar que son indios, y muchos elementos vinculados con la naturaleza, venados, aves, muchas plantas, exactamente el maíz, también ahí plasmado, y algunas actividades agrícolas, ¿no? Son las principales imágenes que hasta el momento hemos podido obtener. Hay algunas otras que reflejan alguna capilla, es decir, más que nada una estructura arquitectónica, una construcción, una pequeña capilla. Hay otros que ahora estamos empezando a conocer, que son mucho más complejos, y en otro trabajo pues, quisiéramos bien abordar esa información, pero vale la pena entender cómo durante algún momento de nacionalismo también empiezan a surgir algunos sellos con el águila y la serpiente, ¿no? Y también vale la pena, un poco retomando lo que mencionaba la señora Eli, también, y lo que mencionaba el arquitecto, esta es una práctica que está nuevamente aflorando y que en términos de la cultura no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y estamos viendo también cómo algunas de las mismas comunidades que han resguardado sellos, ahora también están teniendo sellos muy específicos de mis 15 años, ¿no? Pero digo, es la realidad, están haciendo sellos de 15 años, me parece formidable que puedan festejar, que puedan conmemorar, que pueda ser un momento de unión, de fiesta. Lo que a mí personalmente me preocupa un poquito, que luego veo la figura y es como una princesa de Disney, ¿no? Entonces estamos viendo cómo algunas cosas están empezando como a transformarse, ¿no? Manteniendo la esencia de que es el sello, la madera, que es un grabado, que fue hecho por un tallador, que esa también otra historia de los talladores, ¿no? Pero las expresiones se van transformando en el tiempo, ¿no? Así como la actividad misma, ¿no? Ya no siempre está vinculada a un ritual o al ciclo agrícola, que era algo muy importante, y ahora lo vemos en las grabaciones, en otras actividades, en donde la parte ritual se escapa. Sin embargo, es la manera en que se está presentando hoy en día. Claro, pues yo creo que forma de ir sobrellevando los momentos históricos, interesante. Por ejemplo, en este sentido, Eli, no sé si te acuerdas cuando hace 6 años que andábamos allá y las hermanas que nos platicaban de que su papá les hacía los sellos a como él quería regalárselos, y nos muestra uno donde cayó el pípila y la puerta de la alhóndiga en llama, ¿no? Porque eso le gustaba a él. Esto va para mis hijas. Y el otro que hemos también registrado, que es de un gallito del Partido Demócrata Mexicano, cuando en los finales de los 80s del siglo pasado, pues hubo este movimiento, que también es interesante cómo lo pues van acomodando a ciertos momentos, ¿no? Historias. Arquitecto David, en este recorrer
de los de las figuras, ¿qué otro? Porque después quiero regresar con la señora Celia con esto de los sellos, pero ¿qué otros moldes ha visto usted o ha registrado también a partir sobre todo de creo que usted me dijo que no estuvo en el concurso, pero que sí tuvo acceso a lo que se presentó en aquel momento? Sí, fue un concurso, habrá sido en el año 2008, por ahí, y fueron, no sé, unas 40 señoras con sus sellos, a veces con sus sellos y con las tortillas que producían esos sellos. Y las fotografías que mis hijos tomaron, que eran unos niños, pero les salieron bonitas, me revelaron imágenes muy bellas. Particularmente comentaba yo de animales que me recordaban las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, de las Scouts, porque el muicle no se había aplicado uniformemente, entonces agarraba unos tonos bellísimos entre morado, rojo, y parecían aquellas imágenes. Había, como lo han mencionado ustedes, símbolos religiosos, motivos geométricos, plantas, motivos orgánicos de todo tipo, y muchos animales también. Era un conjunto como para dar un panorama de toda la temática que llega a plasmarse en las tortillas, porque es parte de la misma celebración, así como se menciona, y sí, lo ve uno con cierto prurito de decir cómo es posible que esto tan ancestral, tan maravilloso, de pronto aparezcan unos sellos celebrando los 15 años con motivos de Disney, por ejemplo, que también me dan escalofríos siempre que lo menciono, pero es parte de lo mismo, decíamos en alguna ocasión, todas las tradiciones evolucionan, así como los seres vivos evolucionan para sobrevivir, las tradiciones también se adaptan, y es la maravilla, decía yo, de que la misma gente con el tiempo rechaza unas cosas y acepta las otras, y como todo esto está realizado por los protagonistas propios de cada tradición, se preservan muy en su línea, y cuando hay un cambio es porque ese cambio es necesario. Todo lo demás son propuestas, son expresiones, son como cosas colaterales que no permanecen por ese mismo motivo. Hay una gran riqueza, además, en todo lo que dentro de los mismos cánones de la tradición se pueda crear, en lo que los talladores digan, bueno, es momento de hablar a través de nuestros sellos de ciertos temas, plasmarlos e incorporarlos a la tradición de alguna manera. Eso creo que ya sucede, porque dudo mucho que los talladores o las talladoras actuales, porque sé que la señora Celia también hace sus sellos, se queden siempre en copiar lo que estaba antes. Necesariamente incorporan su creatividad, y qué bueno que así suceda, porque también esos sellos evolucionan, se adaptan y son una expresión viva de esta, como decimos siempre, de esta hermosa tradición. Y bueno, ahora sí, así en esta misma línea de los moldes, pues definitivamente alguien que se ha animado a hacer moldes actualmente, a mostrarlos, pues ha sido la señora Celia y su familia también, que si no me equivoco su esposo y su hijo son los que tallan, ¿no? ¿Cómo se animan a hacer el primer sello y cómo después inician, reproducen, son ideas suyas, con la petición de alguna cocinera o de o simplemente de alguien que quisiera tener un molde o un sello? ¿Cómo le han hecho, señora Celia? Bueno, yo mi ilusión tenía muchas ganas de saber tallarlo, ¿verdad? Porque era muy difícil encontrar quién elaborara un sello. Era muy difícil, en cierta ocasión le pedí a una persona, a un hombre, que me elaborara mi sello, porque el mío, pues yo tenía 11 años cuando se perdió, pero pues yo traía la imagen, nunca se me olvidó, pero pues no, el sello no, nunca. Pasaron los años y no. Entonces, pues fue en el 2008 cuando el Centro de las Artes
vino a Casa de la Cultura aquí del municipio, que traía un taller para tallado de madera, y nos mandaron con una comunidad, ¿verdad?, también de las vecinas por allá, y no fue bien aceptado. Entonces, pues nada más fueron 3 días, pero no hubo presencia. Entonces regresaron a la Casa de la Cultura y no sabe que pues no, a qué otra parte para que no se pierda este taller que viene, pues venía gratis. Y ya yo fui, me fue una suerte, una bendición que los mandaron a Orduña y debajo, y pues dije, de aquí soy. Así fue como inicié. Ya cuando fue muy difícil, no fue fácil. El profesor que vino era muy estricto, muy gritón, muy gruñón, muy todo. No, sí, empezamos unas 35 mujeres, entre pues yo creo unos 2 hombres también, y de esas terminamos 23 nada más, porque no, el primer taller era diariamente, bueno, de lunes a viernes, y el sábado era presentar lo que habíamos hecho. Entonces, como fue un gran número, nos dieron el segundo, el tercero, el cuarto, porque fue entrando gente nueva, y el quinto ya fue réplica. Entonces así fue como aprendí a tallar la madera, y ahora pues luego lo que labré fue mi sello, el que tanto tiempo quise tener, que era de mi abuela, le había hecho mi tío. Pues empecé obviamente, ¿verdad?, con esos sellos, con esas imágenes de las que conocí, tuve conocimiento, pues no sé, una persona, un indígena, con el águila era el nopal, el coyote, el conejo, el señor con el arado, un nopal, así fue la cruz, que mi sello es una cruz, precisamente, que simboliza lo que es la pirámide que está ahí en Orduña, y la cruz que está ahí también, que pues es la de Orduña. Eso fue como empecé, una torre, la imagen de una torre, algo muy así, de los sellos antiguos. Pues ya obviamente, ¿verdad?, ciertamente, como lo dicen todos ustedes, poco a poco pues va teniendo ese cambio, porque pues ya hasta que llegué, bueno, también a lo que es las imágenes. Yo quiero uno de la Guadalupana para el 12, yo quiero uno de San Nicolás, que es en Orduña, yo quiero uno de San Juan, yo quiero un sello que me hagas uno de San Isidro Labrador. He hecho muchos sellos. Sí, también surge esto de quiero para la quinceañera, quiero para mi bautizo de mi niño, personalizados. ¿Sabes qué? Me voy a casar, quiero que me hagas uno, y me dan el diseño. Entonces sí he tenido esto de explicarles, esto es un sello, no es ceremonial, porque ahí ya no, es igual, yo no lo quiero, para eso es para mi fiesta y se va a quedar como un recuerdo. Hay quienes sí, su sello, incluso tienen ese cierto respeto de decir, oiga, ¿y usted me da permiso? ¿Me bendice mi sello? ¿Me da permiso de que yo elabore allá en mi restaurante, en mi comunidad, que use esto? Oye, si tengo permiso, o sea, le tienen ese respeto también. Y ¿cómo es su ceremonia? No, por las ceremonias aquí, es que allá no se hace. Bueno, nada más denle el respeto, y pues ya, así es como son los sellos, ¿verdad? Pero a las otras personas que tienen muy moderno, pues ya, bueno, lo de las quinceañeras sí me han dado, no he hecho de Disney, ¿verdad? Hasta ahorita no he hecho de Disney. Me han dado sus diseños, pero sí la señorita, o los he elaborado yo, pero no lo he hecho de ninguna princesa de Disney hasta ahorita. Pero sí tengo eso de explicarles, esto no es ceremonial, es un sello nada más, como el sello que le ponen realizado, como el sello que le ponen felicidades, como el sello nada más. Y sí, hasta eso que no he tenido problemas por esto. Lo entienden, dice, para mí solo es un recuerdo y quiero hacer mi tortilla, compartir a los demás lo que estoy celebrando, pero no, dice, para mí no debe ser eso. Y pues sí, ciertamente me lo ocupan una vez, no sé, lo guarden de recuerdo, a lo mejor hasta se les pierde lo que dicho, no sé, pero sí hasta ahorita no he hecho uno de princesa. Muy bien, pues existe entonces también esta parte de la conciencia, un poco de proteger de cierta manera la tradición. Y ya para cerrar, Mario, así como se protege, o como ellas
han encontrado herramientas para convivir con el mundo actual, pero también para defender la protección. Este libro termina con 2 capítulos que aluden precisamente a la base, a la materia con la que se elabora la tortilla pintada, que es el maíz. Para cerrar esta participación aquí en este Festival de la Tortilla Ceremonial, el molcajete y la gordita, Mario, si nos compartes tu reflexión y vaya, así como aquella vez también fue una invitación y un mensaje muy claro y contundente de la protección de nuestros maíces, y con eso pudiera cerrar esta tarde. Claro que sí. El último capítulo de este libro, de los 6 que lo integran, habla puntualmente, fue elaborado por personal del CIBIOGEN. El CIBIOGEN es una instancia vinculada con lo que ahora, bueno, lo que era el CONACYT, porque ahora se llama, tiene otro nombre, el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología, y el CIBIOGEN estaba enfocado en ese momento de una manera muy fuerte al análisis y la discusión en relación a lo que era puntualmente el maíz. Y esto recordemos que recientemente, de manera más enfática, se hablaba acerca de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Son precisamente esta capacidad que tienen algunas instancias financiadas por gobiernos muy ricos y que tienen una gran cantidad de ciencia, tecnología, investigadores y equipo que logran modificar los genes o compartir los genes de un ser vivo con otro ser vivo. De repente vemos ahora jitomates que puedan ser muy resistentes al frío. Pues resulta que a esa variedad de jitomate le han inyectado a través de todo un procedimiento científico los genes del salmón, de un pez, y de esta manera logra el jitomate poder resistir fríos y otras condiciones. Pero también de esta manera logran modificar para que los maíces no puedan generar semilla que sirva para reproducirse, pero que además sus polen y sus estructuras reproductivas afectan a otras plantas de la región. Y esto es algo alarmante porque precisamente recordemos que México es el centro de origen del maíz. El maíz es un producto de México para el mundo. Y lamentablemente hemos sufrido la presión de nuestros vecinos del norte, quienes encuentran que en años anteriores México le compraba una gran cantidad de toneladas a Estados Unidos para abastecer la demanda que existía en nuestro país, porque además nuestro país se enfocó a el abandono del campo y a transitar hacia un modelo de desarrollo que brindara mucha fuerza de trabajo en la maquila, en distintos ámbitos de la industria, ¿no? Entonces esto es un tema alarmante porque imagínense que tengamos que depender de Estados Unidos para nosotros poder comer. Eso es alarmante, nos debiera estar aterrando, y este actual gobierno ha hecho todo un esfuerzo para defender a los maíces nativos, criollos también se les llama, de México. Actualmente en Guanajuato todavía existen 16 variedades de maíz criollo, que gente como las que estamos encontrando aquí, que tienen una relación muy íntima con los elementos comunes, naturales, continúan labrando la tierra, guardando su semilla, sembrando la tierra, cosechando, guardando semilla y haciendo todo este esfuerzo que es muy digno y que realmente son nuestros héroes y nuestras heroínas. En este sentido, este capítulo habla sobre todo este trabajo que se ha hecho desde el extranjero para tratar de someter a México para que tengamos que depender de otras fuerzas del extranjero para que podamos sobrevivir. Eso sería dramático. Y de ahí que alrededor del país se ha hablado mucho sobre hacer este esfuerzo de valorar estos trabajos de la gente del campo, quien ha estado resguardando por
cientos o si no es que miles de años. Recordemos que los otomíes son de la cultura de las principales que pudieron domesticar una gran cantidad de plantas, entre ellas el maíz, y que si no protegemos esto, ponemos en riesgo nuestra soberanía alimentaria. De ahí que se diga que sin maíz no hay país. Y este es uno de los capítulos, el último que integra este libro. Bien, pues muchas gracias, Mario. Fuerte el aplauso para Mario Arturo Hernández Peña, quien junto con José Dicón coordinaron esta obra que los invitamos a adquirir. Por aquí encontrarán ustedes Unión y Conformidad, herederas ñoñús de la tortilla pintada. Fuerte el aplauso también para nuestras cocineras, para doña Eli Elizabeth Cadalillo Cofradías, para la señora Celia Juárez Loma. Y fuerte el aplauso para agradecer también a nuestro cronista municipal, el arquitecto David Manuel Carracedo Navarro. Muchas gracias a la Dirección de Turismo por el espacio. Y por último, traemos algunos libros. Aquí levanten la mano. Exactamente. Si alguien desea acercarse para adquirir un libro, vale la pena acercarse, ahí lo pueden adquirir. Y sin embargo, este trabajo también es un trabajo que hacemos desde el Charco del Ingenio y hemos hecho otras publicaciones. Estamos convencidos de que esta información es valiosa, es parte de nuestra identidad y debe ser siempre accesible a todas las personas. En nuestra página de internet de elcharco.org.mx van a encontrar una pestaña que dice actividades y un submenú que dice publicaciones. Ahí van a encontrar este mismo libro en PDF, en calidad de alta resolución, en donde lo pueden también descargar, ¿no? Todos tenemos derecho a la información y es una manera también de conocer más y de divulgar y proteger nuestras tradiciones. Y creo que la señora está levantando la mano. La madera es mezquite. Son 3 plantas, por eso como jardín botánico nos interesó mucho. Plantas que es el maíz, que ya hemos hablado ampliamente de él, el mezquite para hacer el molde, y hay muchas plantas que tiñen u otros elementos, pero una que ha sido muy predominante ha sido el muicle, la justicia espicigera, y es una planta interesante que no es de esta región, es más hacia el sur, principalmente Veracruz, esta zona. Sin embargo, es posible que en estas cuestiones de carácter comercial y de peregrinaje, en vinculación con Cañada de la Virgen, con otros lugares que también son importantes en toda esta región, la planta haya sido traída para este intercambio, para la continuidad de actividades y muchas otras cosas, ¿no? Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a seguir disfrutando de las actividades ya casi para finalizar esta 12ª edición del Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a brindarles un caluroso aplauso por acompañarnos esta tarde en el 12º Festival de la Tortilla Ceremonial, el Molcajete y la Gordita. Y muchísimas felicidades por la presentación de este libro. Muchas gracias, licenciado Carlos Francisco, a las cocineras doña Eli, doña Celia, al arquitecto Carracedo y a Marco Antonio Hernández Peña, que nos acompañaron en esta tarde. Y bueno, les pedimos que no